Sucesiones. Matemáticas. Buenos días, tardes, noches, cuando estéis viendo esto. En el día de hoy vamos a ver las sucesiones, las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Un resumen un poco por encima. Las sucesiones son conjuntos de números reales que están ordenados y que se llaman términos. Todas las sucesiones tienen un término general que es una expresión de álgebra, una ecuación, con la que podemos calcular cualquier término de la sucesión sabiendo el lugar que ese término ocupa en la sucesión. Además de las sucesiones están las progresiones, que son un tipo un poco diferente de sucesiones y que se clasificamos en dos tipos, las progresiones aritméticas y las progresiones geométricas. Es todo lo que vamos a ver, sucesiones, progresiones, así que podemos comenzar. Primero de todo, las sucesiones. Esto de aquí, 2, 4, 6, 8, 10, esto mismo es una sucesión. Son varios números que se suceden, se siguen el uno al otro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Podría haber seguido 18, 20, 22, 24, pero lo dejamos así. Cada número de la sucesión se llama término. El 2 es un término de esta sucesión. El 10 es otro término de esta sucesión. Todos los números de la sucesión son términos. Los términos se representan con AI, siendo I el lugar del término en la sucesión. Me explico. Mira esto. AI. A representa un término y I representa el lugar que ocupa. Se entiende mejor con el ejemplo, mira. Digamos A2. Es el número 4. A porque es un término y 2 porque ocupa el segundo lugar en la sucesión. A2 es igual a 4 en este caso. Y si pongo A5 es igual a 10, porque el término que está en la quinta posición en esta sucesión, 1, 2, 3, 4, 5, es el número 10. AI representa a un término en concreto de la sucesión. Luego está AN, que es el término general de la sucesión, y representa una ecuación que se puede utilizar para averiguar cualquier término de la sucesión. Por ejemplo, digamos que AN es igual a 2 multiplicado por n. Esto es un ejemplo perfecto de un término general de una sucesión cualquiera. Entonces, A1 sería igual a 2 por 1. O sea que si n es igual a 1 aquí, también lo debe ser aquí. A2 igual a 2 por 2. Esto es porque el término general está relacionado con todos los términos. La n y la i están correlacionadas. Y esto lo veremos después. Siguiendo el ejemplo de 2 por n, nos daría como resultado esta sucesión, la que hemos visto antes. Su término general sería 2 por n. Cojamos por ejemplo el A3, el tercer término de la sucesión. AN es igual a 2 por n. Entonces, A3 es igual a 2 multiplicado por 3. ¿Y 2 por 3 cuánto es? 6. Si cogiéramos cualquier otro, por ejemplo el 8, claro, el 8 está en la cuarta posición. Entonces n es igual a 4, 2 por 4, 8. Es una ecuación con la que podemos sacar cualquier término de la sucesión sabiendo cuál es su posición en la misma sucesión. Pues así va. Ahora vamos a ver las progresiones aritméticas y las geométricas. Empecemos con las aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión en la que todos y cada uno de los términos, excepto el primero, se obtienen del anterior sumándole un número fijo, que se llama diferencia. En todas las progresiones aritméticas esto se cumple. A5 menos A4 igual a A4 menos A3 igual a A3 menos A2, etcétera, 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 que es igual a la diferencia. Es decir, en toda progresión aritmética, si coges un término y le restas el anterior, siempre te va a dar el mismo número, que es la diferencia. Por ejemplo, cojamos esta progresión aritmética que me acabo de inventar. 6, 11, 16, 21, 26, 31.
11 menos 6 es igual a 16 menos 11, que es igual a 21 menos 16, que es igual a 26 menos 21, que es igual a 31 menos 26, que es igual a bla 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 bla, bla, podría haber seguido 40 años. ¿Y es igual a qué? A 5. Entonces, la diferencia es igual a 5. Y entonces, ¿cuál es el término general de las progresiones aritméticas? La diferencia forma parte del término general de las progresiones aritméticas. Mira, este es el término general de una progresión aritmética. AN es igual a A1 más n menos 1 multiplicado por d. Me explico. El término general es igual al primer término sumado n menos 1 multiplicado por la diferencia. Esto siempre es el término general de cualquier progresión aritmética. Cualquier progresión aritmética, si necesitas saber el término general, que probablemente lo vas a necesitar, sácalo de aquí. Viene de aquí siempre, en las progresiones aritméticas. Cojamos esta otra progresión. 3, 7, 11, 15, 19. Vamos a hacer aquí un problema de ejemplo. Hay que averiguar la diferencia, el término general y el término 22 de esta progresión aritmética. Bueno, para sacar la diferencia hacemos lo de restar. 19 menos 15 igual a 15 menos 11 igual a 11 menos 7 igual a 7 menos 3. 4, 4, 4, 4. La diferencia es igual a 4. Eso ya lo tenemos. Ahora, el término general. Reemplazamos la diferencia, porque ya lo sabemos. Y el A1 porque ya lo sabemos, porque lo hemos visto antes. El primer término de esa sucesión era un 3. Y ya tenemos el término general. Es este. El A1 más n-1 por la diferencia, que es 4. Y ahora, el término número 22 de la progresión aritmética. ¿Recuerdas que te dije que la n y la i están correlacionadas? Esto es porque el término general está relacionado con todos los términos. Si queremos saber el término que está en la posición número 22, reemplazamos la n con su posición, que es el número 22. Reemplazamos la n aquí también, porque si aquí n es igual a 22, aquí también n es igual a 22. Y ahora es una ecuación corriente y moliente que hay que operar y ya está. 22 menos 1 es 21, por 4, 84, más 3, 87. Entonces, el término número 22 de esa progresión aritmética es 87. ¿Ves? Este sería el primer término, este sería el cuarto, que será 15, y el término 22 es el 87, porque lo acabamos de sacar con el término general de la progresión aritmética. Aparcado. Y después hay una fórmula más que es solo para las progresiones, las aritméticas y las geométricas, que es la suma de los n primeros términos. Una sucesión puede continuar hasta el infinito, A1, A15, A30, A42. Imagínate que te piden que sumes los 100 primeros términos de una progresión aritmética. Te lo pueden pedir. No te vas a poner el A1 es 3, más el A2 que es 6, 9, más el A3 que es 9, 18, no. Que el examen dura una hora, no te da la vida. Pues afortunadamente hay una fórmula para sacar esto en tiempo récord. Que es esta. Sn es igual a A1 más AN por n entre 2. S de suma. N, que es la cantidad de primeros términos que voy a sumar. Y aquí arriba la n actuaría como el término general, que n vale lo mismo en todos. Digamos, ¿cuál es la suma de los primeros 15 términos de una progresión aritmética si A1 es igual a 7 y la diferencia es igual a 3? Pues hagámoslo. Primero de todo, reemplazamos el n porque lo tenemos, y si aquí n es 15, pues por lógica aquí n también es 15. Reemplazamos el A1 porque el problema nos lo da, que es 7, y ahora nos falta el A15. No lo tenemos, pero tenemos la diferencia y el primer término de la sucesión, así que podemos sacar el término general. Recordamos esta fórmula que hay que memorizarla. Estas fórmulas hay que memorizarlas, Sacamos aquí el término general, reemplazamos, hacemos el cálculo rápido, 14 por 3 es 42, más 7 es 49, pues A15 es igual a 49.
Reemplazamos aquí arriba y ahora otra ecuación normal que resolvemos y ya está. 49 más 7 es 56, por 15 es 840 y entre 2 es 420. Entonces, la suma de los primeros 15 términos de una progresión aritmética en la que el primer término es 7 y la diferencia es 3 es 420. Aparcado. Y esto es todo lo que entra sobre progresiones aritméticas. Ahora veamos las progresiones geométricas. Las progresiones geométricas las vamos a ver muy rápido porque funcionan de forma muy parecida a las progresiones aritméticas, pero con un par de diferencias. Y te adelanto que básicamente funcionan igual, exactamente igual, pero con fórmulas diferentes. Para que sea. En una progresión aritmética, el siguiente término es el anterior más un número fijo, que se llama diferencia. Mientras que en una progresión geométrica, el siguiente término es el anterior por un número fijo, que es la razón. Entonces, en las progresiones geométricas, en vez de ir sumando y sumando y sumando, vamos multiplicando y multiplicando y multiplicando. Entonces, claro, las progresiones geométricas crecen mucho más rápido. El término 10 puede ser ya 4 cifras. Después, en una progresión aritmética hemos visto que se cumple que A2 menos A1 igual a A3 menos A2 igual a 4 menos A3. Se cumple que cualquier término menos el anterior es igual a la diferencia. Mientras que en las progresiones geométricas lo que se cumple es que A2 entre A1 igual a A3, entre A2 igual a A4, entre A3. Cualquier término dividido entre el anterior es igual a la razón. En las progresiones aritméticas el término general es AN igual a A1 más N menos 1 por D. Mientras que en las progresiones geométricas el término general es AN igual a A1 multiplicado por R elevado a n menos 1. Y también, mientras que en las progresiones aritméticas la suma de los n primeros términos es a1 más an multiplicado por n entre 2, en las progresiones geométricas la suma de los n primeros términos es a1, paréntesis, r elevado a n menos 1 entre la razón menos 1. Es hacer lo mismo cambiando las fórmulas. Pero hay una cosa más que sí que vamos a detallar un poco. Las progresiones geométricas tienen una cosa que solo está disponible para ellas, que es la suma de todos los términos de una progresión geométrica. Existe una fórmula que permite sumar todos los términos de una progresión geométrica desde el A1 hasta el A infinito. Sumarlos todos. Y en realidad es bastante sencilla. Es esta. La suma de todos los términos es igual a A1 entre 1 menos R. Pero hay una condición. Esta fórmula solo se puede utilizar si R es un número que está entre 1 y menos 1. Y sí, esto significa una cosa. R puede ser decimal. De hecho, peor. R suele aparecer como una fracción y no como un decimal. Y es complicado operar con fracciones. Mi recomendación es convertir la razón a un decimal, que será básicamente hacer la división. Entonces, bueno. Por último, antes de acabar el vídeo, por supuestísimo, recordar las fórmulas, hay que memorizarlas. Si te sabes las fórmulas es facilísimo, porque solo hay que recordar un par de lógicas y solo usar las fórmulas todo el rato. Es fácil. Bien, el término general. En las aritméticas, A1 más, paréntesis, n menos 1 por D. En las geométricas, A1 por R elevado a n menos 1. En las aritméticas, la suma de los n primeros términos. Sn es igual a paréntesis A1 más AN por n entre 2. Y en las progresiones geométricas la suma de los n primeros términos es A1 paréntesis la razón elevado a n menos 1 entre R menos 1. Y la suma de los infinitos en las aritméticas no existe y en las geométricas es A1 entre 1 menos R. Y solo se puede aplicar la suma de los infinitos cuando R está entre 1 y menos 1, que puede ser 0,2, menos 0,1, 0,25, lo que tenga que ser. Y con esto ya estaría. Ya hemos aparcado el tema. Entonces, bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Buena suerte con vuestros exámenes, que Dios os ayude. Adiós.